a ver un tema bastante sonado y yo creo que es como el tema medular eh, de nuestra materia, que es la reproducción. Y pues el tema básico es la genética. Hoy vamos a tocar un tema básico. Yo les envié a ustedes hoy unos PDF y unos videos para que más o menos de alguna manera pudiéramos dilucidar qué es lo que alcanzamos a ver en, en este tema. Entonces, sin más, vamos a hablar de la genética y la producción. Eh, Necesariamente, pues vamos a hablar de la genética. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de caracteres entre progenies. Lo podemos definir como las condiciones propias que trascienden de padres a hijos eh, y nos ha hecho a nosotros la generación que somos. Si ustedes analizan en su familia, se dan cuenta de que hay un rasgo continuo y que los pueden ver de que que es repetitivo y continuo en su familia. A ver, por ejemplo, en algunas familias el color de los ojos, se dan cuenta de que todas las familias tienen los ojos de un color específico y de que todos lo tienen de esa característica. Otro puede ser el color de la piel, otra puede ser el color del cabello. Eh, Estas características son las que se transmiten de padres a hijos. Ahora, no solamente las características transmisibles, visibles, que nosotros podemos apreciar, sino también existen las características no visibles, eh, que son las que de alguna manera eh, hacen inherente el entorno del ser vivo. Por ejemplo, un ejemplo en nosotros los seres humanos es el músico que tiene sus hijos músicos y tiene sus nietos, sus bisnietos, tataranietos músicos. Esas son condiciones genéticas que se transmiten. Ahora hay condiciones también de salud que se transmiten, no cosas buenas, sino también cosas malas, por ejemplo, la diabetes, los abuelos, los tatarabuelos, que son condiciones que se transmiten de herencia en herencia, de generación en generación, perdón. Esas características son las que de alguna manera permiten que la genética estudie cómo es ese paso de genes de una generación a otra. El padre de la genética actual, de alguna manera, aquí está este señor. Yo pues me tomé la tarea de hacer como un resumen y pues de traerlo a colación. Y ese señor, este era un señor, un cura católico, un monje, que se llamaba Gregor Mendel o Gregorio Mendel. Y por allá en el año de 1865 planteó estas leyes. Algunos autores hablan de tres leyes y no tienen en cuenta la primera. Bueno, yo pues tomé un compendio tomando información de internet y de algunos textos, pues he tomado la conclusión de que vamos a trabajar con dos leyes. Esto lo tomo como condiciones propias, es decir, esto es mi criterio eh, fundamentado en algunos textos con los que nosotros trabajamos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar lo que es la primera ley, que es el principio de uniformidad, cuando se dice que se cruzan dos individuos de una raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales, es decir, si cruzamos dos vacas de la misma raza, pues una vaca y un toro de la misma raza, pues obviamente la cruza final va a ser un animal de la misma raza. Esa es la primera ley, que es el principio de uniformidad. Y la segunda ley, que es el principio de segregación, que dice que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque ellos no se manifiesten. Y aquí ya la genética empieza a tomar otra condición un poquito más, digámoslo que más amplia desde el punto de vista eh,
productivo y desde el punto de vista gerencial, porque esos caracteres que se transmiten son necesariamente los que nosotros debemos aprovechar para la productividad. Entonces, entendiendo eso, que la genética es la ciencia que estudia los caracteres propios de una, de una, eh, de una especie en especial, valga la redundancia. Esa genética es la que me va a permitir dentro de la productividad acrecentar la productividad o en el contrario, tomar decisiones erradas en genética va a permitir o va a ser una puerta de entrada para que haya una pérdida económica terrible. He hecho esta lámina, esta diapositiva, lo he tomado con el fin de de hacerlo más gráfico, con el fin de que de alguna manera nosotros podamos entender cómo funciona la genética mendeliana. Básicamente, nosotros hablamos que un ser vivo es el aporte genético del padre y de la madre. Y yo he tomado a un ser vivo como un círculo. Este círculo es un ser vivo. Vamos a darle vida a este animalito. Vamos a hacer que es como un marranito. Este ser vivo es el que le está compuesto genéticamente por una progenie paterna y una progenie materna. Quiere decir que si vamos a este punto de vista, una parte, la mitad de los genes de este ser son femeninos y la otra mitad son masculinos. Y eso parece obvio, pero dentro de la genética, todo lo que nosotros vamos a ver aquí necesariamente va a corresponder a este principio, que nunca se nos olvide, que el aporte siempre de un ser vivo va a ser el aporte paterno y va a ser el aporte materno. Siempre va a ser así, nunca va a haber una proporción diferente. Lo que ellos aporten aquí, pues ya es otra condición, pero siempre vamos a encontrar un aporte genético masculino y un aporte genético femenino. Y esto va a determinar una criatura. Entonces, desde el punto de vista ya productivo, entendiendo esto, entendemos que la genética también, y la podemos usar desde la producción, la podemos considerar como una herramienta, ojo, que permite producir animales, bueno, aquí se me fue una redundancia, de mayor producción y descartar a los de baja productividad. Esto es selección. Aquí en la lámina les estoy mostrando a ustedes un animal de condiciones, una corpulencia bastante notable. Esto es un animal, los que vieron el video que les dejé la semana pasada de la granja del doctor Frankenstein, hablaban muy bien de esta raza. Esta es la raza azul belga. Y esta raza azul belga no es el resultado de la manipulación de la biotecnología, sino ha sido el resultado de la manipulación de los genes a través de las progenies, a través de cruces, es decir, padres, hijos, nietos, y han tenido este resultado final. Este famoso animal que tiene doble músculo, en el cual en las exposiciones lo que hacen es afeitarlo, pasarle una máquina para que se aprecien las masas musculares que tienen. Interesante, sí, muy interesante, y que tiene una condición productiva, pues obviamente por encima de lo normal. A este principio de selección es el que nosotros vamos a empezar a trabajar y el que nosotros vamos a tener como clave en parte de la gestión de la empresa agropecuaria. Entendiendo que nosotros necesitamos tener animales de alta producción y los animales de baja productividad debemos descartarlos. Ejemplo, ustedes tienen 10 vacas. Un ejemplo, si tuviesen 10 vacas, de esas 10 vacas, dos de ellas producen 20 litros, de las 8 restantes producen 1 litro.
Entonces, ¿qué quiere decir? De que si las dos vacas le producen 20 litros cada una, ustedes están produciendo, ojo con esto, que son cuentas, esas dos vacas están produciendo 40 litros. Y las 10 vacas, las 8 vacas restantes, cada una produce 1 litro, entonces serían 8 litros. Quiere decir que ese lote completo estaría produciendo 48 litros de leche. Pero de esos 48 litros de leche, la producción mayor es de 2 vacas. Las otras restantes no son considerables dentro de la producción. ¿Qué haríamos? Bueno, sencillo. Eh, Primero mirar por qué las 8 vacas restantes no dan 20 litros y en ese caso proceder a descartarlas, salir de ellas. ¿Por qué? Porque si fuera al revés, si tuviéramos nosotros 8 vacas que daban 20 litros, la condición de producción sería totalmente diferente. A eso es a lo que voy. La genética apoyada en el principio de selección en la ganadería, lo que va a buscar siempre es tener animales de alta producción. Siempre va a buscar animales que estén por encima del hato. Y los animales que no producen son necesariamente descartados. Y esto pasa en la naturaleza. En la naturaleza, los animales que no son genéticamente superiores, pues tienden a desaparecer. Y yo creo que ustedes cuando han visto Animal Planet, Nat Geo, Discovery Channel, se han dado cuenta de que, creo que alguien acabó de entrar, se han dado cuenta de que estos animalitos que tienen esta característica de producción, creo que dejé de compartir. Sí, dejé de compartir. Eh, Estos animalitos, cuando ustedes los ven allá, se dan cuenta que está el tigre o el león dándose en la jeta con otros leones y ustedes ven las leonas ahí mirando a ver quién es el que gana la pelea. Y esto ocurre normalmente, es porque las hembras siempre se van a aparear con el animal que genéticamente es superior a todos. Eso le va a garantizar a que sus hijos van a ser genéticamente superiores y van a tener la posibilidad de sobrevivir en el medio ambiente. Esto es biología básica. A ver, todos ustedes también, a manera de ejemplo, con los que han tenido una perrita y la tienen en la casa, lo más de bonita, bien atendida, y les entró en calor la perrita, y ustedes le trajeron un perro lo más bonito que había y ella no se dejó coger del perro. Pero cuando se les voló de la calle, se dejó coger del perro chandoso más feo que había. Pues resulta que ese comportamiento es un comportamiento ligado a la supervivencia, porque ella sabe que ese perrito todo bonito, pues es un perrito que vive de sus amos, mientras que está en la calle, es el chacho que es capaz de sobrevivir. Y esto, aunque se vea cómico, no es cómico, es realmente biología. Y eso es lo que ocurre realmente con la naturaleza. Ahora, nosotros utilizando ese principio básico que lo llamamos selección, lo vamos a tener presente de que en nuestro hato siempre vamos a buscar mejoramiento genético. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hombre, pues obviamente a través de la genética ya vimos la vez pasada las técnicas de reproducción asistida. Vimos también que introducir toros de alto valor genético, vimos la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la fertilización in vitro, vimos todas esas cosas que son herramientas para lograr la selección y que no se nos olvide eso. La inseminación artificial, la transferencia de embriones, la fertilización in vitro son herramientas de mejoramiento genético, no son el fin. O sea, que nosotros siempre que vamos a implementar programas de mejoramiento genético, pues necesariamente tenemos que implementar una de las biotecnologías. Pero el fin es producir animales genéticamente superiores, no inseminar por inseminar, o no por decir que estamos inseminando en una finca o que estamos haciendo transferencia de embriones. No, lo que estamos buscando es que haya una genética superior. Ahora bien, desde el punto de vista administrativo debemos entender que la genética es una de las ciencias necesariamente que está ligada a la biología. Ahora,
para que la genética se exprese, para que esas vacas de 20 litros den 20 litros, o para que ese animal de doble músculo efectivamente tenga el doble músculo, la genética necesariamente necesita unas condicionales que son inviolables. Quiere decir de que para que la genética se manifieste, las siguientes condiciones deben ser necesariamente aportantes. No podemos excluir de la siguiente ecuación. Genética es igual a un componente nutricional. Para que la genética se exprese, el animal debe cumplir el 100% de los requerimientos nutricionales. Es decir, el animal debe tener toda su alimentación al día, el animal debe comer bien, debe estar bien alimentado, pero necesariamente, pero no, perdón, necesariamente para que esa genética se exprese, debe haber un 100% de requerimientos. Si el animal le está faltando comida, le está faltando sales minerales, le está faltando proteína, le está faltando energía, esa genética nunca se nos va a expresar. Y ojo con esto, que esa es una de las principales fallas en los programas de inseminación artificial, que mucha gente en la finca quiere inseminar, pero cuando empieza a ver las crías, se va a dar cuenta de que esas crías van a ser unas crías normales iguales a las que tiene en su finca. Y eso, para que esa genética se exprese, ese dueño de finca antes de inseminar tiene que tener garantizado todos los requerimientos nutricionales, porque es la única manera de que la genética se va a expresar. Si el animal le falta pasto, si el animal le falta sal, si el animal le falta algún requerimiento, créanme que esa genética nunca se va a expresar. Entonces, debemos de tener claro que antes de implementar programas de mejoramiento genético y programas de genética, necesariamente debemos tener garantizadas las condiciones nutricionales del hato. Si las condiciones nutricionales del hato no son manifiestas, no vamos a poder nosotros implementar ningún programa genético porque sencillamente no va a tener resultados. Nosotros podemos hacer inseminación, nosotros podemos hacer transferencia de embriones, pero esos resultados sí, solo sí son posibles cuando la alimentación está garantizada. Así que antes de inseminar, lo primero es alimentar. Ojo con eso. Ahora, no solamente es necesario también tener solucionada la nutrición, sino también hay otro condicional que suma y uno de los más claves también, que es el medio ambiente. Y cuando les hablo de medio ambiente, no les estoy hablando de ecologías, les estoy hablando de las condiciones adaptativas y propicias de cada animal dentro de su genética. Un ejemplo, cuando uno que vive aquí en el clima de Agua Chica se va para la sabana de Bogotá, los primeros días el frío a uno lo patea, le da de todo. Igual de la misma manera, cuando una persona de Bogotá se viene para acá, para Huachica, el calor lo vuelve nada. ¿Eso qué quiere decir? De que las condiciones genéticas medioambientales no son las propicias para ese ser, ese organismo, mientras se adapta. Pero existen animales que por más condiciones adaptables propias que tenga, pues nunca va a lograr acoplarse a un medio ambiente posible. Entonces, viene el concepto también de raza. No sé si ya han hablado con alguien más de raza, pero más que hablar de condiciones fenotípicas de raza, también es necesario entender las condiciones adaptativas propias de esa raza para que las expresen. Por ejemplo, nosotros vemos que la producción promedio de la raza Holstein de leche es oscilante por encima de los 20 litros. Entonces es ideal. Entonces la solución que es, traigamos vaca Holstein de la sabana de Bogotá y pongámoslas en Agua Chica. Y nos vamos a dar cuenta que eso no es así, porque los animales no van a sobrevivir, los animales las va a atacar el calor, y de esos 20 litros a duras penas van a producir uno hasta si logran producir. Lo más probable es que el medio ambiente las ataque de una manera tan drástica que puede estar hasta falleciendo el animal. Entonces es interesante tener en cuenta esta condición, que para que haya selección, nosotros debemos garantizar para que los animales sean de mayor producción, nosotros necesariamente debemos garantizar la comida y que el medio ambiente sea el ideal. En algunos hatos, por allá yo vi hace algunos años,
instalaban, trataban de emular dentro de un ambiente controlado las temperaturas frescas y eso. Pero pues si hacemos el cálculo de la relación costo-beneficio, pues no es buena. Implementar una sala de aire acondicionado en un corral para mantener vacas de producción, pues en algún momento esa factura de luz y esa factura de manejo va a ser mucho más alta que la factura que va a llegar por venta de leche. Y eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta y muy claro dentro de las condiciones propias de genética. Bueno, entonces hasta ahí, esa es, esa es la presentación que yo tengo para el día de hoy. Sí, necesariamente tenemos que pues, tener en cuenta estas condiciones y vamos a también